Amén. El Señor lo ha visitado el día de hoy. Amén. Den un Amén. aplauso al Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy me toca dar la palabra. Amén. Es también un gran privilegio y bueno, todo es obediencia. Amén. Amén. Y bueno, no tenemos internet, pero había hecho unas placas, pero no importa. Esta palabra yo la titulé el tiempo de ejecutar. Amén. Es una palabra que viene también ministrando en mi vida porque he estado muy sedentaria en las cosas del Señor. Epa. Y sabe que el Señor quiere que nosotros nos movamos, pero hay un tiempo para todo ello. Estamos los que nos precipitamos a hacer cosas como aquellos que no activamos. Amén. Entonces, yo creo que bueno, la mayoría de los que estamos acá conocemos ese versículo, ¿no?, de Eclesiastés, de que habla de que hay un tiempo para todo. Está en el capítulo 3, del 1 al 22, y habla de un tiempo para todo. Pero sobre todo que todo tiene su hora debajo del cielo. Entonces hablamos de un tiempo de cumplimiento y de un tiempo que nos atañe a nosotros aquí en la tierra. Amén. Amén. Y saben, mi hermano, que la Biblia es un manual indiscutible que el Señor nos dejó. Amén. Y sabe, el tiempo del Señor atraviesa desde Génesis a Apocalipsis, pero Él no actúa hasta que hay un tiempo de cumplimiento, que solo le pertenece a Dios. Amén. Y es tremendo. Entonces habla de un tiempo que le pertenece a Él. Que lo hemos escuchado, que es el tiempo Kairos. Amén. Amén. Pero sabe que también significa es que corresponde actuar. Y eso es lo que más se nos hace difícil, es un desafío actuar en las cosas del Señor. Amén. Porque hasta que uno no se siente seguro y preparado, y llega un momento que pasan décadas, que en el momento seguimos sin estar preparados, y seguimos ocupando espacios, y el Señor nos quiere ver activos. Amén. Amén. Pero por eso decía, hay todo un tiempo para eso. Amén. En Efesios 5, del 15 al 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén. Hablamos de un tiempo del Señor, pero también hablamos de un tiempo que Él nos ha regalado y debemos aprovechar. ¿Pero de qué manera? No solamente siendo felices, amén, sino llevando la palabra del Señor afuera. Amén. Porque los tiempos son malos. Estamos viviendo unos tiempos de cumplimiento. Y cuando realmente sea el tiempo de cumplimiento, probablemente en algún momento de nuestra vida va a ser demasiado tarde. Por eso seamos, dice, mirad pues con diligencia, ser responsable con el tiempo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Cuando decimos que se haga su voluntad, también está estrechamente vinculado al tiempo. Pero ese tiempo solo le pertenece al Señor. Amén. Amén. Y no hablamos de que se haga su voluntad solamente en una acción y en lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Hablamos de un cumplimiento que es Dios temporal, tiempo. Amén. Para ejecutar lo que se viene. Amén. Amén. Entonces, cuando decimos que se haga tu voluntad, no estamos entregándole a Dios únicamente el qué, sino también el cuándo y el cómo. Amén. Amén. Entonces, el tiempo no es simplemente un escenario donde Dios actúa, sino que el tiempo que también forma parte de su gobierno. Amén. Y sabe, el tiempo del Señor, el gobierno del Señor. Bueno, por eso dice que tenemos que tener los frutos del Espíritu, ¿no? Paciencia. Amén. Amén. Hay que tener paciencia con los tiempos del Señor. Solo Él sabe, solo Él conoce, es su voluntad, Él tiene control. El tiempo es su gobierno. Amén. Y muchas veces nuestra oración dice que se haga su voluntad,
dice eso, que se haga su voluntad cuando yo quiera, en el tiempo que yo quiera, como yo quiera. Amén. Y a veces no entendemos los procesos, no entendemos por qué los tiempos se tienen que extender, de por qué tenemos que esperar, pero el tiempo le pertenece solo al Señor. Amén. Entonces, allí es cuando aparece uno de los más grandes desafíos que tenemos de la fe. Confiar en Dios no solamente cuando no sabemos qué va a hacer, sino también cuando no sabemos cuándo lo va a hacer. Así es. Amén. Amén. Y sabe que su Hijo, Jesús, el que dio la vida por nosotros, Él tuvo que vivir bajo el gobierno del tiempo de su Padre. Amén. Y si bien Él era entendido en la palabra del Señor, de su Padre en el cielo, Él tuvo que estar bajo ese tiempo. Así es. Amén. Dice en Gálatas 4:4, dice, Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo. Amén. Cuando hubo un cumplimiento, cuando hubo un tiempo en el que el Señor dijo, envío a mi Hijo, solo en ese momento, no antes, no después, sino en el tiempo de cumplimiento del Señor. Tenía que haber un tiempo que se tenía que cumplir para que Jesús llegara a la tierra. Amén. Amén. E hiciera todo ese sacrificio por nosotros. Y también fue en un tiempo de cumplimiento. ¿Saben? Jesús solo tuvo 3 años de ministerio. Y en el momento acordado, Él supo que había un tiempo de cumplimiento. Que fue cuando lo fueron a buscar, lo azotaron y lo crucificaron. Y incluso aún después, antes de morir, era un tiempo de cumplimiento. Así es. Amén. 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 Y sabe, si Cristo también tuvo que esperar ese tiempo del Señor y también tuvo temor y también quiso quedarse, amén. Pero Él sabía que había un tiempo de cumplimiento. Amén. Amén. Entonces, podemos equivocarnos en el qué, podemos equivocarnos en el cómo, pero muchas veces nuestro mayor conflicto con Dios está en el cuándo. Amén. Amén. Y, ¿sabe? Entregarle el calendario nuestro a Dios es un desafío, pero le estamos otorgando gobierno sobre nuestro proyecto, Amén. sobre nuestro sueño, sobre nuestro tiempo. Amén. Amén. Entonces, va a suceder. Va a suceder lo malo, también va a suceder lo bueno. Amén. Pero sabe, el Señor tiene el control de todos esos tiempos. Así es. A veces queremos respuesta, pero debemos entender que el Señor trabaja en medio del proceso. Queremos resultados, pero el Señor también trabaja en esos tiempos. Amén. Queremos tiempos sobrenaturales, pero nosotros vemos el momento. Amén. Y si el Señor ve la totalidad de toda la historia. Hoy estamos pasando por procesos o no, pero el Señor ya conoce cómo va a terminar. Amén. Amén. Por eso el tiempo es su gobierno, Él gobierna el tiempo. Así es. Y en el momento de que Él diga que se deba cumplir sobre su vida un propósito, ¿sabe, mi hermano? Ni siquiera se va a enterar. Va a estar viviendo el momento. Amén. Eso Amén. Gracias. es lo que hace el Señor. Por eso nunca deje de sorprenderse con lo que el Señor hace. Amén. Puede ser instantáneo, pero ¿sabe? En mi caso, mi proceso fue largo y ¿sabe? Todo ese tiempo fue hermoso con el Señor. Era el momento. Era el momento que yo iba a tener un encuentro cercano con el Señor. Y en el momento acordado cumplió su promesa. Amén. Hubo un tiempo de cumplimiento. Y el Señor hizo un milagro en mi vida. Amén. Amén. Él sabía la totalidad de la historia. Amén. Cuando Él puso sobre mi vida el poder. Amén. Amén. Y por ahí una de las expresiones más difíciles de pronunciar en cualquier momento de nuestra vida es Señor, hazlo. Estar dispuesto a que suceda. Amén. Amén. Y no es
es resignación del proceso. Es decir, bueno, ya estoy acostumbrada al proceso, que vengan procesos. Creo que nadie quiere vivir procesos. No. Amén. No. Pero cuando uno le da libertad al Señor, Él tiene el control de todo, de su economía, de su salud, amén, de sus sueños. Amén. Y saben, hermano, esta es una de las preguntas que a mí me impactó mucho. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega el tiempo que Dios estableció? Amén. ¿Qué hacemos cuando el Señor hace un milagro en tu vida? ¿Solo queda el milagro? ¿Solo hablamos de, fue tremendo? ¿O hacemos algo al respecto? Amén. Amén. Por eso dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo. Amén. Amén. Entonces Dios baja el diseño. Es una idea que comienza a gestarse. Amén. Pasamos de un estado de honra, nos sentimos privilegiados por lo que el Señor hace en nuestra vida y parece que todo es eso, sentirse honrado, feliz, contento, ¿no? Hasta que viene la etapa de temores, de miedos. Amén. Y al final la idea nunca brota. Y pueden pasar décadas con la idea, con la palabra que te dieron, con lo que te profetizaron, con lo que dijeron que iba a pasar sobre tu vida, y hasta que alguien más lo ejecute. Amén. Y toda esa palabra y todo ese llamado que vos tenías y todo lo que dijeron que iba a pasar, se lo dieron a otro. Porque el Señor es así, es un tiempo de cumplimiento, pero también tiene periodos de vencimiento. Amén. Y a veces no estamos preparados para ver ese tipo de cosas. Por eso yo decía, es el tiempo de ejecutar, de Amén. no volver a estar inactivo. Así es. No hablo de servicio puramente, hablo de una búsqueda profunda con el Señor, de tener intimidad con el Señor, de buscar más de Él, de meterse más en la palabra. Amén. Amén. De llevarle la palabra al necesitado. Y sabe que todo proceso que pase por su vida está diseñado para hablarle al otro, que va a pasar por lo mismo, pero vos, el Señor ya te sacó de ahí, ya te dio una palabra. Y probablemente tu llamado no esté acá arriba, amén, esté allá afuera. Y saben, hermano, afuera hay mucha necesidad, hay mucho hambre, hay mucha sed del Señor. Amén. Y sabe, este tiempo de ejecutar habla de ese tiempo de llevar la palabra del Señor, Amén. de decirle que hay un Dios de milagros, de un Dios de propósito, un Dios de lo imposible. Amén. Es importante entonces reconocer el tiempo del Señor. El primer desafío no es ejecutar, es reconocer cuándo llegó el momento. Amén. Amén. Podemos pasar mucho tiempo orando, podemos pasar mucho tiempo ayunando, pero si no hay una acción, una actividad para salir, se va a quedar en eso. Amén. En algo pasivo. Amén. Pero el Señor también nos va poniendo perlas donde nosotros empezamos a reconocer el tiempo. Amén. Y nosotros vamos a reconocer el momento cuando llegó el tiempo de cumplimiento. Y sabe, hay una diferencia entre esperar porque Dios nos dijo avanza y esperar porque no tenemos miedo de avanzar. Son dos dimensiones diferentes. Amén. Amén. Y esta pregunta es para ustedes. ¿Qué tiempo están viviendo? ¿En qué tiempo piensan que están viviendo? Amén. Este es un tiempo en el que tienen que ejecutar y moverse. Es un tiempo de espera por respuesta. El Señor, sabe, es un caballero. Así es. Amén. Y usted puede esperar todo el momento y decirle al Señor, todavía no estoy preparado, y Él lo va a entender. Pero también va a darle esa acción a otra persona porque Él necesita que uno ejecute. Amén. Pero también va a entender que ya va a llegar su tiempo. Amén, el de cada uno. Amén. Por eso pregúntese hoy, ¿qué tiempo está viviendo? ¿Es un tiempo de búsqueda? ¿Un tiempo de reconciliación?
humillación, un tiempo de resignación. Amén. El Señor da instrucción y nosotros ejecutamos, pero en medio de ello va a estar ese tiempo de cumplimiento. Amén. Amén. Miren, hay un ejemplo en la Biblia que Israel está frente al Jordán y dice que Dios había prometido la tierra. Amén. Pero durante años hubo una espera prolongada. Hubo desierto, pero también hubo preparación. Amén. Amén. Pero llegado el momento, ¿no? En este caso Josué tuvo que decir: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto está en Josué 3:5. Y sabe, el Jordán no se iba a cruzar solamente con una promesa, había que entrar al río. Amén. Para cruzar ese Jordán. Entonces hubo un momento de espera, un tiempo de espera, que el pueblo de Israel estaba esperando que el Señor le dijera que tenía que hacer algo. Amén. Y no llegaba esa respuesta hasta que Josué tomó, ¿no?, esa decisión de decir: el Señor va a actuar mañana y va a hacer maravillas. Y cuando entraron al río pudieron cruzar el Jordán. Tremendo, hubo un tiempo de cumplimiento. Pero ¿qué pasó? Josué reconoció el tiempo. Amén. Reconoció que se tenía que mover, que tenía que accionar, que tenía que ejecutar. Porque el Señor ya había dado la instrucción, ya le habían dicho que iban a obtener la tierra prometida. Amén. Amén. Solo faltaba que el pueblo de Israel activara. Y Israel, todos sabemos que les costó. Es por un montón de cosas, ¿no? Desobediencia, había un montón. Pero tenían que pasar por eso. Amén. Y su camino hubiera sido más corto si ellos hubieran hecho o hubieran reconocido el tiempo del Señor. Amén. Pero aún así el Señor le otorgó la tierra prometida. Amén. Un segundo eje, es como un recordatorio, ¿no? Entender que la voluntad de Dios incluye el tiempo. Amén. Habíamos hablado de Gálatas 4:4. Amén. Y que Dios no solamente gobierna sobre lo que sucede, también gobierna sobre cuándo sucede. Amén. Y nuestro tercer eje es justamente cuando llega el tiempo de ejecutar. Amén. Así es. Porque una cosa es reconocer el tiempo y otra muy distinta es responder al tiempo. Amén. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Amén. Dios puede darte una palabra, una dirección, una promesa, una instrucción, pero llega un momento en que esa palabra necesita convertirse en una acción. Amén. Y ejecutar, ¿saben, hermano? La palabra ejecutar significa convertir una instrucción recibida en una acción concreta. Amén. 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 El Amén. Señor es un Señor de orden. Por eso Él te va a dar el llamado, te va a dar la promesa a tu vida, te va a hacer pasar por procesos. Amén. Pero también va a haber un tiempo de cumplimiento sobre tu vida. Amén. Amén. Él empieza con una instrucción y termina en una acción. Amén. Y eso que sucede en tu vida está diseñado para levantar al otro. Así es. Porque no queda solamente con uno. El milagro, amén, la victoria, todas esas perlas que el Señor nos da, es para que nosotros seamos capaces de levantar al otro. Y a veces no entendemos por qué tenemos que levantar al otro, pero el otro es nuestro prójimo y Amén. lo tenemos que amar. Así es. Amén. ¿Y de qué manera lo amás? Hablando de lo que el Señor hizo sobre tu vida, lo que cambió en tu vida, lo que hizo. Amén. Cuando nadie más creía, solo el Señor te cree que sos capaz. Nadie va a creer que vos vas a llegar muy lejos, porque así somos humanos. Pero el Señor cree que vas a Así llegar muy es. lejos. Él conoce la totalidad de la historia. Amén. Gloria a Dios. Entonces no alcanza solo con saber, no alcanza solo con discernir, no alcanza solo con tener una promesa. Hay un momento en el que hay que moverse. Así es. Amén. Porque todo es un complemento y el Señor es un Señor de orden. Amén. Amén. Entonces
discernir era qué tiempo estoy viviendo, alinear, estoy dispuesta a aceptar el tiempo de Dios y no solamente su voluntad. Amén. Ejecutar, si Dios habló, ¿qué estoy esperando para hacer? Amén. Son preguntas muy importantes, amén, para ordenarnos y decir, a ver, ¿en qué tiempo estoy? ¿En qué punto del mapa estoy ubicado? Amén. Así es. ¿Sobre qué tierra están mis pies? Amén. Amén. Dios no solamente nos sacó de algo para que tengamos una historia que contar. Amén. Nos sacó de algo para que nuestra vida se convierta en evidencia de que Él todavía transforma vidas. Amén. Aún hay mucha gente en este preciso momento en que cree que el Señor no escucha, no ve, no hace. Pero cuando ve una transformación en tu vida, empieza a hacerte preguntas. Amén. Y ahí ponemos en evidencia la existencia del Señor. Amén. Porque hay muchas veces, hay cosas imposibles. Hay muchos que han cambiado su carácter, hay muchos que han cambiado su forma de ver la vida, de criar a sus hijos, de enfrentarse a desafíos. Por eso cuando el Señor cambia tu vida, otra persona después no te reconoce. Amén. Porque el Señor te transformó. Amén. No hay nadie más que te pueda transformar. Hay un montón de libros de autoayuda, un montón de libros que hablan de cómo crecer económicamente. Pero sabes que cuando el Señor hace un milagro en tu vida, la transforma de cabeza hasta los pies. Regenera órganos. Amén. Resucita muertos. Aleluya. Amén. Y los diagnósticos los cambian por completo. Así es. Entonces, somos evidencia de que el Señor existe, de que Dios existe. Amén. Solo Él sabe el tiempo, pero hay distintos tiempos, ¿ven? Ya hemos pasado por varios tiempos con mamá, hasta hace poco. Pero el Señor no los va a sacar de algo solamente por algo que contar, sino para justamente dar evidencia de que el Señor existe. Y cuando uno sobrevive al proceso, ¿no? Después tenemos una responsabilidad. Amén. Amén. Queremos mucho el tiempo del cumplimiento, pero tenemos una responsabilidad cuando salimos del proceso. Amén. Amén. Y es llevar la palabra del Señor. Así es. Amén. Es hablar de que Cristo vive. Amén. Y en estos tiempos que ya tienen olor a últimos tiempos, yo creo que mucho, ¿no? Antes se hablaba un montón, ¿no? En los años 90, de que Cristo viene. Cristo viene. Y de un momento a otro se dejó de hablar de eso. Sí. Amén. Pero estamos viendo cosas por ahí de lo natural, que es cumplimiento, Amén. que está escrito. Amén. Amén. Entonces, ¿sabe? La gente necesita saber que Cristo vive Así es. y que Cristo viene. Amén. Gracias, Señor. Entonces, Maranata. Bien. si el Señor transforma tu vida, amén, también transforma la vida de tu prójimo. Amén. Entre más luces, menos oscuridad, mi hermano. Amén. Somos reflejo del Señor. Estamos hechos a imagen de Cristo. Amén. ¿Sabe? Hay otro eje, ¿no? El testimonio vivo que justamente hoy mencionaba la pastora. Y nada es casualidad, amén. El testimonio vivo tiene una responsabilidad. Amén. Dios lo hizo por mí y también lo va a hacer por ti. Así es. Amén. Amén. ¿Sabe? No ejecutamos, no nos movemos en las cosas del Señor para obtener algo, para conseguir el milagro, para conseguir lo que nosotros deseamos, ¿no? Ejecutamos porque fuimos alcanzados por su gracia. Amén. Fuimos alcanzados
por su gracia. Por eso Amén. sentimos la necesidad de movernos. Amén. Y sabe, ser alcanzado por su gracia es tremendo, mi hermano. Es tremendo, porque el Señor te tiene en cuenta. El Señor conoce tu nombre. Así es. Amén. Él te da identidad. Amén. Somos hijos de Dios. Así Amén. es. Amén. Así que, a ver, Dios me dio vida, pero ahora yo tengo una responsabilidad de darle vida al llamado. Amén. Entonces nos da identidad, nos da una responsabilidad y en medio de que nos alcanzó su gracia, nos movemos. Hay una ejecución. Amén. Entonces sé quién soy, sé lo que recibí, voy a hacer algo con ello. Amén. Dios. Es tremendo, mi hermano. Va a llegar el momento en que no va a alcanzar con creer, no va a alcanzar a esperar, no va a alcanzar a prepararse o a hablar. Hay que dar el paso, mi hermano. Amén. Y el Señor le va a dar ¿cómo se dice? El machete. Amén. El plano, la guía. Amén. Y Así es. este es su machete. Amén. De lo que nos dejó el Señor. Amén. Amén. Desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Este es el manual que tiene usted para prepararse en todo momento. Amén. Y de aquí el Señor incluso va a leer un versículo 3 veces y las 3 veces le va a hablar diferente. Amén. Amén. Va a abrir la Biblia y ahí usted va a conseguir el tiempo de cumplimiento. Amén. Cuando usted está triste, le dice, Señor, que no esté triste. Cuando usted está enfermo, le dice, yo te sanaré, yo te salvaré. Amén. Amén. Es tremendo como el Señor nos habla a través de la Biblia. Y sabe, es tremendo que ningún otro libro creado por el hombre tiene tantas conexiones como la Biblia. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y sabe, eso es tremendo, eso solo lo puede hacer el Señor. Así es. Es evidencia de que existe algo más grande. Amén. Amén. Dice en Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cuanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Amén. El momento de ejecutar, excelente, pero también de avivar el fuego. Amén. Amén. La palabra avivar tiene una imagen preciosa, es volver a encontrarte, mantener vivo aquello que fue depositado sobre tu vida. Amén. Avivar es sacudir también, es soplar, es tratar de que el fuego no se apague. Amén. Porque una vez que el fuego agarra fuerza, difícil pararlo. Así Amén. es. Amén. Entonces, te dejo esta palabra, mi hermano, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Amén. Amén. En Santiago 2:17 dice, fe que se demuestra él, ¿no? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. Amén. La ejecución no reemplaza la fe, ¿no? Es una expresión de la fe. Amén. Yo creo que Dios puede hacerlo, yo creo que Dios me llamó, yo creo que me sostuvo, yo creo que Dios tiene propósito. Entonces allí doy el paso. Amén. En Isaías 6:8 dice, después de que Isaías tiene ese encuentro con Dios, escucha, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Y responde, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Es tremendo. Amén. Es más, Isaías no responde, qué tremendo el Señor me habló. No, responde, envíame. ¿Sabes qué fuerte es eso, mi hermano? Creo que ninguno tiene la valentía, ¿no? De que el Señor envíe a hacer cosas tremendas. Y Isaías fue tremendo, mi hermano, fue un profeta tremendo. Amén. Pero ese encuentro con Dios produjo una asignación. Amén. Así es. En el momento en que con seguridad y con fe, amén, dijo, envíame. Porque es una decisión también. Amén. Dios me dio, yo recibí,
yo soy responsable y yo ejecuto, ¿no? Y otros pueden ver a Dios a través de mi vida. Aleluya. Pero saben, para llegar a eso último tenemos que pasar por un montón de procesos hasta el tiempo de cumplimiento. Amén. Siempre va a haber alguien que necesite saber que el Dios que te sostuvo a vos también puede sostenerlo a él. Amén. Sí, No sobreviviste para contar que lo hiciste, sobreviviste para convertirte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y ese, mi hermano, es el tiempo de ejecutar, es un tiempo de cumplimiento. Amén. Es tremendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Y yo no sé si estoy viviendo ese tiempo de cumplimiento, pero vi muchos tiempos, ¿no? De llantos, de no saber qué era lo que iba a pasar. Amén. Y hoy estoy viviendo otro. Amén. Hoy lo estoy disfrutando con mi esposo, con mis hijas. Amén. Amén. Pero hubo un tiempo que tuve que moverme yo. Amén. Tuve que moverme. Y hoy tengo mi familia. Amén. Y hoy podemos disfrutarlas de otra manera, porque ambos tuvimos infancias duras, la de él más dura que la mía. Amén. Pero hubo un tiempo de ejecución. Tanto Alan como yo nos tuvimos que mover y en ese movimiento nos conocimos. Amén. Y hoy puedo decir que gracias al Señor mi familia está constituida bajo su presencia. Amén. Amén. Y Él trae orden. Todavía estamos empezando, mi hermana va a cumplir 70 años de casada. Amén. Sí. Nosotros llevamos apenas 2 años, pero sabe mi hermana, hubo un tiempo de cumplimiento para llegar hasta acá. Y muchos no llegan a los 2 años. Es un montón. Son 2 años de victoria para nosotros. Amén. Amén. Porque uno tiene que conocerse, amén, entender crianzas, amén. Pero el Señor hace todo ese recorrido. Y si lo hace internamente, también lo hace externamente. Entonces nosotros tenemos el reflejo del Señor. Así es. Amén. Y el tiempo de ejecución, mi hermano, el solo el Señor le va a dar la señal. Amén. Pero busque, intérnese más, hundíse más en la presencia del Señor. Y sabe que solo después Él lo hace. Amén. Amén. Y después en el proceso ni siquiera le va a doler arrodillarse. Amén. Porque va a ser puro agradecimiento. Decir, Señor, vos me sacaste de esto, vas a sacarme de esto también. Amén. Amén. Porque es tener la seguridad de que el Señor va a actuar y tiene el control sobre mi tiempo. Amén. El Señor tiene control sobre tu tiempo. No sabemos qué tiempo tenemos en la tierra, pero mientras tanto, habla del Señor, de dónde te sacó. Amén. Que no quede encajonado lo que el Señor ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. Amén. Que haya movimiento, mi hermano. Así que le dejo esta palabra, medítelo, pregúntese. Amén. Y déjese sorprender. Amén. Va a haber respuesta. ¿Cuándo? No lo sé. El Señor lo sabe. Amén. Pero la cosa Amén.